Un segundito que cambiamos de óptica, por favor. Buenos días. Acabamos de hacer entrega, como preceptúa la norma, al presidente del Congreso del informe anual sobre el Fondo de Reserva del Sistema Español de Seguridad Social, lo que habitualmente denominamos la hucha de las pensiones. Es un fondo, como saben todos ustedes, creado en 1995. Es un fondo que se dota anualmente con los excedentes del Sistema Español de Seguridad Social. Es un fondo que tiene fundamentalmente un gran objetivo, y es dotar de seguridad, dotar de estabilidad y dotar de mayor solvencia a nuestro sistema de seguridad social. Los recursos del fondo provienen esencialmente del excedente de su nivel contributivo, es decir, de que existen a lo largo del tiempo más ingresos procedentes de las cotizaciones sociales de empresarios y de trabajadores que gastos se originan en cada momento. Junto a ello, además, las inversiones del fondo, que son inversiones que tienen que hacerse obligadamente en deuda pública, contribuyen también a aumentar el importe del fondo con los rendimientos que se obtienen en deuda pública, en su inmensa mayoría deuda pública española. La cuantía total a 31 de diciembre del año 2010 del Fondo de Reserva asciende en este momento a 64.375 millones de euros. Esto es algo más del 6% del PIB español, el 6,1%. Estos más de 64.000 millones es la suma de las dotaciones que cada año hace el Consejo de Ministros al fondo y los rendimientos, las ganancias de todo ese conjunto de fondos que a lo largo del tiempo se han ido creando. Las ganancias son, en este momento, a lo largo de este tiempo, de 11.816 millones de euros. Es una cantidad, por consiguiente, importante, muy significativa. Tan significativa como el hecho de que el Fondo de Reserva tenía en el año 2004 15.000 millones de euros aproximadamente, esa era su dotación, y en 2010, 6 años más tarde, tiene ya más de 64.000 millones de euros. Es decir, que se ha multiplicado por casi 4 veces y media las dotaciones que a lo largo de este tiempo, entre 2004 y 2010, los distintos gobiernos, en este caso uno solo, el último gobierno, ha destinado al Fondo de Reserva. Durante el año 2010, la cuantía del fondo, al final, era de 60.022 millones exactamente, al final es de 64.000. Es decir, que durante este año hemos dedicado aproximadamente algo más de 4.300 millones como nueva dotación al Fondo de Reserva del Sistema Español de Seguridad Social. Ya es un fondo que empieza a tener volumen, dimensiones muy significativas. Son 6 puntos de PIB a lo que alcanza el volumen del fondo. Es ya prácticamente 4/5 partes de lo que gasta anualmente nuestro sistema español de pensiones. Es decir, es ya un fondo de reserva capaz de aguantar contingencias y contingencias en algún caso importante. Es un fondo de reserva también que ha contribuido durante la crisis, durante el año 2010, durante el año 2009. Ha contribuido, junto con el resto de los factores, a que tengamos un sistema de seguridad social que en la peor crisis de su historia tenga todavía y pueda seguir teniendo durante el año 2011, esa es nuestra previsión, excedentes
en el conjunto de sus ingresos y de sus gastos. En esta ocasión, además, los excedentes también proceden de las dotaciones de los excedentes de las mutuas de accidentes de trabajo, en una cuantía de 446 millones de euros. Es prácticamente una décima parte del conjunto de las dotaciones que hacemos al fondo en esta ocasión. Como decía, los rendimientos netos generados desde la creación del fondo casi llegan a los 12.000 millones de euros, exactamente 11.816. También es una cantidad importante, supera un punto de PIB, por ejemplo, si como PIB tengamos en cuenta el último año, el año 2010. Y de esta cantidad, 2.500 millones, 2.544 exactamente, corresponden a rendimientos producidos en el año 2010. El 87% del fondo de reserva está constituido por deuda pública española. Por consiguiente, la Seguridad Social está también contribuyendo a financiar la deuda soberana del Estado español. El resto, aproximadamente un 12%, es deuda pública extranjera, que se reparte a partes iguales prácticamente entre tres grandes países. Francia tiene un 38%, los Países Bajos un 34% y Alemania un 26%. La distribución es también equilibrada, buscando obviamente el máximo rendimiento posible. La distribución por antigüedad, es decir, el número de años de vencimiento de cada plazo de deuda es distinto. Buscamos el máximo rendimiento en su conjunto. En su conjunto es un rendimiento que casi llega al 4%, el conjunto del rendimiento de los activos que se incluyen en el fondo de reserva. En resumen, tenemos un fondo de reserva que sigue creciendo, incluso en momentos de crisis, un fondo de reserva que contribuye a que la crisis no tenga efecto alguno sobre el conjunto del sistema de seguridad social en cuanto a su solvencia en el medio y largo plazo. Y tenemos, por supuesto, un fondo de reserva que seguirá incrementándose cuando la economía española pase la crisis, cuando el empleo se recupere y sigan creciendo las cotizaciones sociales. Un fondo de reserva que permitirá también que el tránsito demográfico, cuando se produzca, una vez que culmine el periodo transitorio establecido en la Ley de Reforma del Sistema de Pensiones, pueda también ser un tránsito mucho más suave, mucho más flexible, mucho más gradual, tal y como queremos que sea la adaptación paulatina de nuestro sistema de pensiones en el futuro. Yo creo que hay dos planos distintos. Los rendimientos de la deuda soberana española son buenos rendimientos, como sabemos todos los que tenemos la obligación de seguir la evolución de esas cifras a lo largo del tiempo. Y son rendimientos que permiten también que nuestro fondo de reserva haya obtenido 2.400 millones de rendimientos durante el último periodo. O sea que es, sin duda, un buen activo en el que invertir el fondo de reserva y cualquier otro fondo español o extranjero en el futuro. La Seguridad Social española tiene y ha vivido, sin duda, momentos que es obvio reconocer como momentos difíciles, como todo el conjunto de los sistemas de seguridad social durante la crisis. Y estamos dispuestos a que se sigan cumpliendo las previsiones durante el año 2011. Hemos dicho siempre que queríamos cumplir los plazos de la reforma y, de hecho, hemos cumplido íntegramente todos los plazos de la reforma en los aspectos que han dependido del Gobierno. Hemos dicho 18 de marzo, es un plazo que es legalmente el previsto, no es ni siquiera un plazo planteado por el Gobierno, pero hemos dicho también que si había una probabilidad alta, como la hay, una disposición total, como la hay, por parte de los interlocutores sociales a que la negociación culmine con acuerdo, hemos dicho que en este caso, en este específico caso de la negociación colectiva,
donde siempre hemos tenido una negociación en lo esencial pactada, donde sabemos bien que los intentos de modificación que los ha habido desde los gobiernos, incluso teniendo éxito en el sentido de que sean modificaciones que se han llevado a la práctica, nunca han alcanzado un buen nivel de eficiencia si no han contado con el respaldo de los interlocutores sociales, que en ese tipo de casos, y este es uno de ellos, este es el caso de Manual, entonces el Gobierno estaba dispuesto a esperar algún tiempo más. Pero ese tiempo no es infinito. Y ellos mismos, los propios interlocutores, han mostrado la posibilidad de que en algún momento, durante la primera parte del mes de abril, puedan tener ya un texto suficientemente avanzado de acuerdo. Y también hay que tener en cuenta que después ese mismo texto tiene que tener un articulado, tiene que tener también y pasar una serie de consultas obligadas, y finalmente tiene que llegar al Parlamento. Es decir, que no es posible ni siquiera conveniente pasar de mediados de abril en esa negociación. Y yo soy de los que piensan que esa negociación debe tener éxito y va a tener éxito, entre otras cosas porque ya hay un compromiso importante firmado el día 2 de febrero en el Acuerdo Social y Económico sobre esta materia. Es importante que terminemos la negociación o que terminen los interlocutores sociales la negociación colectiva, las conversaciones sobre negociación colectiva. Queremos que a continuación de esa finalización comience la negociación para este plan que hemos llamado de afloramiento de empleo no declarado. Un plan que es un plan europeo, como hemos dicho, que se incluye dentro del conjunto del texto del articulado del Pacto por el Euro, que se aplicará en España y en prácticamente todos los grandes países europeos dentro del área euro, y que queremos, este va a ser el modelo español, queremos acordarlo y pactarlo y negociarlo con los interlocutores sociales. Pero queremos que primero acabe la negociación colectiva. Acabó la negociación sobre pensiones y sobre políticas activas de empleo, industria, energía, porque configuró el Acuerdo Social y Económico el 2 de febrero. Comenzó inmediatamente la negociación sobre convenios colectivos. En cuanto termine esta, empezaremos una nueva ronda sobre el empleo no declarado, sobre la forma de emerger ese empleo y hacer que una parte de ese empleo no declarado se haga en condiciones decentes, que es el primer gran objetivo, y el segundo gran objetivo, que es hacer que ese empleo no declarado tenga también un rendimiento para nuestras arcas públicas en momentos de dificultad y de crisis.